repito, versículo 17 de Hechos 20 está ya dedicado a los ancianos, a los líderes, para que consideren que la grey que están pastoreando no es ganada por ellos, sino que ha sido comprada por la sangre del Señor Jesucristo, y el Señor mismo los puso por el Espíritu Santo para pastorearlas. Y habiendo dicho eso, es importante entender lo siguiente. ¿Cómo es que empezamos a identificar a los pastores, a los ancianos, a los obispos de la iglesia? Bueno, esto es importante, porque en una de las definiciones, el pastor John MacArthur dice: hombre llamado por Dios para predicar, enseñar, supervisar, orar y dar ejemplo. ¿Los pastores tienen que ser llamados? ¿Existe ese llamado como tal a un ministerio específico? ¿Existirá? Es un ministerio, sí. Pero ¿existe el llamado como tal? Decir, no, yo soy llamado al ministerio. ¿O es una elección, es un desarrollo que tenemos que cumplir porque sí? ¿O existe esa convicción que le entrega a Dios a ciertas personas para que se dediquen a eso? ¿O está abierto para todos los varones de la iglesia? Por aquí la hermana dice una convicción. Hermano Matías. Sí. Ujú. Así es. De hecho, conversando con diferentes pastores en diferentes denominaciones o diferentes hermanos, estudiosos de las escrituras, teólogos, se van a dos extremos. Hay algunos que quedan en términos intermedios. Hay algunos que dicen, no, está dedicado a todos los hombres y todo aquel hombre que cumple los requisitos puede optar por el liderazgo. Otros dicen, no, exclusivamente los que son llamados. Y hay algunos que empiezan a indagar, decir, ¿cómo fue tu llamado? ¿Qué ocasión, qué enseñanza, qué estabas pasando en tu vida? Y ahí se vuelve un asunto como si fuesen llamados como los profetas del Antiguo Testamento. Cuando está Jeremías, se le aparece el Señor y le empieza a hablar: tú que eres joven, yo te voy a colocar como voz a este pueblo, van a ser opositores contra ti, pero no te preocupes, yo voy a estar contigo, yo te voy a acompañar, yo voy a estar peleando por ti. Y hay algunos que dicen, sí, está dispuesto a todos los hombres, pero a todos los hombres que distingan este llamado en sí. Y yo creo que, como dice el texto de Hechos 20:28, el Espíritu Santo es el que pone a los obispos. Y la iglesia hace identificación de ese reconocimiento de eso. Es como cuando nosotros como membresía estamos reconociendo a creyentes cuando lo incorporamos a la membresía. Nosotros no los hacemos creyentes. Reconocemos su calidad de creyente porque Dios ya le dio ese nuevo corazón, esa nueva vida. Entonces, cuando hablamos de un llamado, entendemos eso. También entendemos que se habla de ciertos dones que van acompañados de esa función que debe de cumplir. Porque puede haber un hermano que desee estar en el obispado, pero si no es evidente sus dones de enseñanza, de liderazgo, de servicio, de consejo, e incluso respaldado por su integridad en cuanto a su vida, podríamos decir, sí, puedes tener ese deseo, pero hasta el momento el Señor nos ha mostrado o no ha confirmado ese llamado específico en ti. Entonces, cuando hablamos de que los pastores en sí mismos son hombres que dan enseñanza, predican y ejemplifican con su vida lo que están enseñando, no de manera perfecta, sino de manera sincera, entendemos que hay como tres aspectos a considerar.
Primero es como la confirmación del llamado en el ejercicio de sus dones, el ejercicio de su vida delante de la presencia del Señor, y eso es confirmación del Espíritu Santo, que tenemos un hermano que está dispuesto por Dios para edificar a la iglesia conforme a lo que Dios estableció en su iglesia. Por otro lado, tenemos la confirmación interna del llamado, y es lo que establecía nuestro hermano Matías, el deseo persistente y santo de servir a Cristo en el ministerio, deseo de predicar, pastorear y discipular al pueblo de Dios. ¿Eso significa que los pastores no se van a cansar? ¿Eso significa que los pastores no van a estar luchando a veces con desánimos porque tienen el deseo de predicar, pastorear, discipular al pueblo de Dios? Eso significa que hay momentos y circunstancias que al hermano que se está dedicando al pastorado no le va a doler ciertas situaciones. No, no se está diciendo eso. Se está diciendo que a pesar de eso, persiste con el deseo, con el llamado interno de querer predicar, pastorear, que es apacentar, que es alimentar al pueblo del Señor y discipular, entrenar a los creyentes por medio de la predicación pública o privada o cualquiera sea la circunstancia de enseñanza para que puedan ser fieles al Señor. Y eso es lo que dice en 1 de Timoteo 3:1. Si alguno anhela obispado, ser un presbítero, es un sobrevedor, buena obra desea. Y esto no es por reconocimiento personal, sino es por amor al Señor, al Evangelio. Nunca es por un desarrollo propio, como si fuese una profesión más. No es que dentro de todas las carreras que me dieron a elegir, yo elegí el pastorado y vamos a probar qué tal. No es así. Jamás es así. Y si lo hemos visto de esa forma, en algún momento, en alguna circunstancia, en algún caso, hay que aconsejar a la persona que tomó esa decisión conforme a ese criterio de que ese no es el motivo correcto. ¿Por qué? Porque va a volver algo profesional, siendo que es algo espiritual, que el Señor es el que establece. Hay aspectos técnicos, por supuesto. Hay que saber, hay veces, idiomas con una base específica, idiomas bíblicos, no eruditos en sí mismos, pero sí manejar el idioma, entenderlo cuando uno se acerque ahí, buscar formas y técnicas de extraer lo más correcto, lo más estricto de los conceptos que se ven, y asimismo el arte de interpretar. Porque la ciencia es la exégesis cuando uno se acerca al texto, que es sacar todo el contenido de los idiomas originales, y el arte es la interpretación e incluso también la exposición. Todo es muy técnico, sí, y esa parte podrían decir, pero esto se puede, incluso filósofos hacen esos estudios, ¿sí? ¿Saben ustedes que filósofos estudian hermenéutica y exégesis para interpretar los textos de Agustín, del hermano Agustín, o de Erasmos? Ahí me fui un poquito más me pegué un salto en el tiempo. Pero utilizan el latín, el estudio de idiomas antiguos, que ya no se utilizan para la comunicación diaria, pero para interpretar. Hay parte del tecnicismo, hay parte de la técnica, pero eso no es lo que hace a la persona pastor, sino que es el establecimiento de Dios, es cómo le comparte este deseo al creyente de predicar, pastorear, discipular, y nunca por un amor propio, sino por un amor al Señor y amor a los hermanos, a las personas que ve que puede entregarle un mensaje de la palabra de Dios. Y por último, encontramos que hay una confirmación externa, y ese es el método de la elección. Si vemos a alguien que tiene dones, si vemos a alguien que desea y que tiene un buen testimonio, eso debe ser confirmado por la congregación. Un pastor nunca, un anciano, un obispo, nunca corre por colores propios. No se puede recomendar a él a sí mismo
si no ha sido reconocido o recomendado por otros. Y esa es la realidad de la iglesia. Y esa es la confirmación externa. Tenemos el llamado del Señor, que se ve por los dones, por el servicio, por la vida. Tenemos el deseo personal y tenemos la confirmación externa del llamado, que es cómo la iglesia observa y evidencia, de acuerdo al carácter que tiene esta persona, el fruto espiritual de fidelidad y su perseverancia doctrinal, que está acompañado con una humildad de este hermano, que quiere postular al servicio pastoral. No es ni lo uno ni lo otro, sino que son estas cosas. No de manera perfecta, entendemos, porque si no estaríamos en la gloria, seríamos santos, 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 pero sí de manera sincera, perseverante en el arrepentimiento y honesto cuando entiende que hay partes de la doctrina o del conocimiento de las Escrituras que no maneja del todo bien. Eso es importante también, porque los pastores, así como ustedes, también son ovejas y están en crecimiento. Están en crecimiento, están en desarrollo, están en santificación y en ese mismo sentido también están cada día conociendo más a su Señor. Y eso también es parte de esto. Entonces el liderazgo reconoce dones, servicio y madurez, pero eso lo reconoce también, lo confirma la iglesia. Ahora, el método que vamos a utilizar o que se utiliza es variable, pero ese no es el tema de hoy, así que eso se lo voy a dejar al pastor Matías para la próxima semana. Pero también es necesario detenernos un poco. Me equivoqué en el uso de una palabra. Así que vamos a ver los términos de oficio pastoral. Y son los que vemos ahí. Para hablar de un pastor, normalmente se utilizan cerca de 4, y agregué un quinto, que es el pastor y maestro. ¿Ya? Anciano es presbítero, de ahí viene la denominación presbiteriana. Dice que son un conjunto de ancianos que lideran con la venia de la iglesia los asuntos de la iglesia. Tienen un consejo y tienen un consejo mayor, que se llama sínodo. Bien, el consejo local de ancianos son el presbiterio, pero eso no es una ocurrencia propia de ellos, sino que es una extracción de lo que ve en la Biblia. Nosotros tenemos una diferencia frente a ello. Están los obispos, que son los episcopos, y tienen la idea de jerarquía, pero mayormente jerarquía, si lo vemos puramente en la Biblia, el concepto más natural es entender que habla de cuidado y liderazgo, que está siempre viendo las amenazas, está visualizando el futuro también, pero está con los pies en el presente. O sea, un hermano que tiene visión, un hermano que busca tener cuidado y también que ejerce liderazgo en el momento. Ahora, un obispo no es que está sospechando de todo y de todos por cualquier cosa. Eso no es ser precavido, eso es ser desconfiado. No necesariamente son sinónimos. Entonces hay que tener ese cuidado también. Pastor es poiemen, que es autoridad y provisión. Se tiene la idea de que se le escucha porque está guiando, está cuidando, y es el que entrega el alimento para las ovejas. De hecho, pastor tiene la idea de pastorear porque las ovejas pastan, y es constantemente ser aquellos que proveen el alimento espiritual. Predicador, sí, se entiende que el pastor es un predicador de la palabra kerux y que habla de una proclamación bíblica. Es la idea de estar levantando fuerte la voz para que vean el camino que se debe de seguir, y también la idea de los peligros que se pueden avecinar. Es como cuando uno ve a un niño y le tiene que levantar la voz
porque se está acercando a algo que es peligroso para él. Si vemos el ejemplo necesariamente de las ovejas no son los animales más obedientes. Y de hecho, cuando se habla de una oveja negra, es una oveja demasiado desobediente, porque por lo general las ovejas no son muy obedientes. Pero sí reconocen la voz del pastor. Sí, cuando están pastando en el campo, les puede hablar cualquier persona, no los ve, no toman sentido, no toman que le están indicando algo, le están diciendo algo, pero se escucha la voz del pastor, al menos levantan la cabeza, prestan atención, pero en el grupo de los pastores en general se reconoce que no siempre el rebaño funciona así. Hay una porción del rebaño, algunas ovejas que sí levantan el cuello, la cabeza para atender lo que está diciendo, pero hay otras que siguen pastando y empiezan a mirar de reojo. Por lo general, cuando ven las redes sociales que las ovejas escuchan la voz del pastor inmediatamente, es un rebaño ordenado. Pero no siempre es así. De verdad. Hay estudios, o mejor, datación o información que es así. Entonces, el predicador tiene esa función de anunciar, de hablar fuerte, indicando el camino, animar también y también advertir. Y el maestro tiene la idea de ser instructivo. La idea de instrucción es como de entrenar para que se entienda el mensaje, pero que se pueda aplicar. Esto ya sea de manera de formación o incluso cuando se tiene que corregir. Al menos estos 5 términos, 2 agregados, que es predicador y maestro, pero mayormente anciano, obispo, pastor, son lo que definen el liderazgo de la iglesia en general. Ahora, ¿cuáles son las labores del pastor? Todavía no pasemos a esa diapositiva. ¿Cuáles son las labores del pastor o de los ancianos, de los obispos de la iglesia local? Pregunto abiertamente. ¿Ah? Velar por la iglesia. Muy bien. ¿Velar por la iglesia en qué sentido? Muy bien. Como de cuidado. Bien. Son de ejemplo. Bien. ¿Qué más? Yo tengo como 8 acá. Director de un colegio, ya. Ujú. Sí, es como un ejemplo. Tiene, no sé si mucho de eso, pero es parte. Bien, vamos a avanzar. No sé si alguien quisiera agregar algo más antes de pasar a las labores específicas que tengo ahí anotadas. ¿No? ¿Ah? ¿Orar? ¿Velar por la iglesia? Bien, quizás usted voy a empezar a enumerar y van a decir, sí, pero es verdad, es como obvio. Pero ahí están. Al menos una de 2. Tenemos 5. Predicar, enseñar, gobernar, supervisar, cuidar pastoralmente, orar por la iglesia, ejemplo de vida piadosa, y todo eso se mencionó. La idea de gobernar y supervisar las decisiones importantes que se deben de tomar, pero nosotros entendemos que hay decisiones que debemos de tomar en conjunto. Debemos de tomar en conjunto. Cuidar pastoralmente, esto es tanto desde del culto público con las enseñanzas o con las preguntas que a veces se hacen por interno para saber cómo están y cosas y prácticas de
de esa magnitud. Orar por la iglesia. Orar por la iglesia nunca puede estar fuera. No existe un ministerio pastoral si no hay oración por los hermanos y por sí mismo. Y también debe demostrar ejemplo de cómo el Señor ha estado obrando en su vida, cómo el Señor ha estado guiándolo para tomar decisiones, cómo el Señor le ha llevado a perseverar en una vida, dice, piadosa. Es la idea de fidelidad al Señor. Recibió de la bondad del Señor, recibió del amor, recibió el Evangelio, entonces busca modelar, no para ser visible por los demás o ser reconocido por los demás, sino porque quiere responder en gratitud al Señor la salvación que le ha entregado. Entonces, es un ejemplo dentro de la congregación. También en la parte 2 encontramos que discipula y equipa. Vela contra falsas doctrinas. Por eso preguntaba en qué sentido. Porque lo separé. El cuidado personal y el velar, como estar atento a falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Entonces, cuando el pastor toma el tiempo para enfatizar en algo en específico sobre las Escrituras, es porque está identificando que puede haber un peligro de desviar la atención a las Escrituras y lo que la Escritura dice de un tema específico. Por eso, en ocasiones se escuchan un énfasis específico de algo. Hubo un tiempo donde se entendía que buscar ser fieles a la palabra del Señor era ser legalista. Y no era eso. Ser legalista es pensar que podemos añadir algo por nuestras obras a la salvación del Señor. Ser fieles a las Escrituras es cristianismo puro. Incluso el tema de ser guiado por el Espíritu. Y ser guiado por el Espíritu es por medio de las Escrituras, pero entendiendo que en nosotros habita también el Espíritu Santo, que es una persona divina, es parte del ser de Dios y es Dios. Nuestro Dios es un Dios en 3 personas y cada una de esas personas tiene la misma dignidad, el mismo honor, los mismos atributos, la misma deidad. No es que uno es más Dios que otro, porque estaríamos hablando ya de una doctrina errada, porque estaríamos separando a Dios y estaríamos colocando jerarquías dentro de Dios. Entonces, cuando hablamos de que somos guiados por el Espíritu, es que somos llenos del Espíritu por medio de la palabra del Señor y entendemos que Él también está habitando en nosotros y es Dios mismo habitando en nosotros. Frente a ¿qué doctrina errada podemos encontrar que está tratando de disminuir la importancia de la persona divina del Espíritu Santo habitando en los creyentes? Es la que encontramos en los testigos de Jehová, por ejemplo, que consideran que el Espíritu Santo es una fuerza, una influencia. Nada más. Y no es así. Si ejerce influencia el Espíritu Santo, sí, pero no es una influencia. Es una persona divina. Entonces, ejemplos como esos y más. Solamente señalar otro, de la autoridad de las Escrituras. Las Escrituras son la autoridad de la Iglesia. Y todos los que ejercemos la autoridad es porque la recibimos de parte del Señor, también amparados por las Escrituras. Si nosotros no hacemos eso, estamos ejerciendo una mala autoridad. Entonces, el pastor, anciano, obispo, que es exactamente lo mismo, estamos viendo que tienen estas importantes labores y administrar con sabiduría. No tomar decisiones sin consultar al Señor, sin pedir guía del Señor por medio de su palabra y también la iluminación del Espíritu Santo. No se puede. Incluso con la visión que podemos tener como iglesia. Bien. Y tenemos otra lista
que solamente es extraída de un modelo pastoral en Primera de Tesalonicenses. Y aquí encontramos varios verbos mucho más largos. O sea, una lista más larga de verbos que implican en la función pastoral. Orar, evangelizar, equipar, defender, amar, laborar, modelar, dirigir, alimentar, vigilar, advertir, enseñar, exhortar, animar, corregir, confrontar, rescatar. Entonces, esas son las labores de los pastores. Y por eso se habla en plural. Por eso es necesario pensar en el equipo pastoral. Porque si bien tanto el pastor 1, pastor 2, pastor 3 deben de orar y dedicarse a la palabra del Señor, porque eso no está en tela de juicio en cuanto al tiempo que invierten en funciones específicas, es donde se encuentra la diferencia. No otra cosa. Esto es extraído de estudio bíblico, de un libro en específico que se llama El Ministerio Pastoral. Es un compendio de diferentes estudios que han desarrollado diferentes pastores que están colaborando con el pastor MacArthur, ¿ya? Por si alguno lo quiere conseguir. Es una buena inversión. ¿Y de dónde sale todo este sustento bíblico de la importancia de los pastores? De las Escrituras. Y solamente como para anticipar, me gustaría que vieran esas citas o referencias bíblicas. Los requisitos del anciano y cómo se establecen, cómo se reconocen, están en 1 Timoteo y también en Tito. La autoridad doctrinal que tienen los pastores, la responsabilidad doctrinal que tienen los pastores está en Tito capítulo 1. El llamado por el Espíritu en Hechos, como ya lo vimos. El modelo de humildad en 1 de Pedro 5. La responsabilidad delante de Dios en Hebreos 13. Y cómo Dios diseña la función específica de los pastores, que es equipar a los santos, también se encuentra en Efesios 4. Bien, vamos a ir no recorriendo cada uno de estos pasajes, pero sí citándolos en las diferentes exposiciones que nos restan por delante, o mejor dicho, las enseñanzas de la escuela bíblica que nos quedan por delante. La próxima semana tendríamos que estar viendo tanto los requisitos como el método de elección. ¿Preguntas, comentarios? Bien, entonces, cuando nos... Uh-huh. Miren, no sé si podría contestar esa pregunta en 1 minuto o 2 minutos, porque sería una respuesta de seminario y de conferencia, porque hay muchos que están preguntándose lo mismo y están buscando a alentar a la iglesia para que consideren la importancia no solo de la responsabilidad pastoral, y donde se ha dado un auge importante porque hemos visto un descuido del liderazgo, del cuidado que deben tener las personas que son parte del liderazgo en sí mismo, sino que también cómo debe de ser la responsabilidad de la iglesia local. Y hacia dónde me gustaría dirigir solamente un comentario, no la respuesta definitiva. Yo creo que también es considerarlos como ovejas
que están cumpliendo una función encomendada por el Señor, dotada por el Espíritu Santo, establecida por el mismo Señor Jesucristo, y considerarlos que en sus oraciones, pero también con un comentario, preguntas, saber cómo están, incluso si son parte de una nómina de visitas, también visitarlos de vez en cuando. No es que todos los domingos vamos a tener una visita distinta, pero ¿por qué no? Esa reciprocidad en la relación espiritual, del vínculo espiritual que el Señor ha establecido. La importancia de la reciprocidad en eso es fundamental. Uh-huh. Uh-huh. Amén. Y esa es parte como de la importancia de. Ahora también hay que hacer un análisis autocrítico en cuanto a los ministerios conformados por múltiples pastores. Hay veces que las iglesias se acostumbra a que el pastor, o mejor dicho, que el pastor en sí mismo da la impronta de que puede hacer todo, de que es la imagen que se proyecta desde la iglesia, y eso es un error. Porque el ministerio local no lo hace el pastor, lo hacemos todos. Somos la iglesia UCB Villa Santa Elena, no es el pastor UCB Villa Santa Elena, o los pastores UCB Villa Santa Elena. Entonces también es parte de esas preguntas que se establecen en conferencias, donde los pastores también tienen que hacer su autocrítica, de que también hacer crecer a los creyentes, no solamente hacerlos hacer un montón de cosas, sino también que su dependencia esté en el Señor y que no sean pastores dependientes en sí mismos. ¿Son importantes los pastores? Sí, por supuesto. ¿El Señor lo estableció? Sí. Así y lo aceptamos así. Pero jamás un hombre, cualquiera sea su rol, debería llevar a la gente a depender de él más que del Señor. Y si te está llevando a depender del Señor, gloria al Señor, y nunca va a ser para no tener trabajo, nunca, sino para ver que la obra de su labor está teniendo frutos por la gracia del Señor. Y esa es parte de la madurez, y es también un análisis que se debe de hacer. E incluso, ya, y con esto termino, que entre los hermanos también puedan entender ese compañerismo. Ese compañerismo. No es que estemos diciendo ya, no vamos a llevarle trabajo al pastor y por eso nos ocupamos entre nosotros, no. Sino que entendemos que tenemos una madurez y podemos apoyarnos entre nosotros, gloria al Señor, y eso también es fruto del trabajo, quizás no de un pastor o del pastor del tiempo que presente, sino de las enseñanzas bíblicas que se han acumulado durante el tiempo y que diferentes pastores los han guiado para ese fin. ¿Bien? Entonces, eso podría plantear, y sin extendernos más porque tenemos que volver al culto, vamos a estar terminando en oración. Así que les invito a ponerse en pie y oramos al Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo venimos a ti para reconocer la importancia de estas verdades, de tu palabra que dirige a la iglesia, que establece la iglesia, que estructura la iglesia, que le da organización a tu iglesia.
Y entendemos, Señor, la importancia de ser cuidadosos en todo cuanto hacemos, en todo cuantas decisiones tomamos. Y por eso estamos hablando de esto, porque tenemos que ya empezar a ver, hermanos, que tú has dotado con el llamado de tu Espíritu Santo, dones que le has entregado para saber tomar decisiones y reconocerlos como iglesia. Señor, necesitamos de tu ayuda siempre para quienes estemos dedicados a este ministerio y quienes no estén dedicados a este ministerio. Señor, hay labores que son compartidas y son de la iglesia local, y imploramos, Señor, que todo cuanto hagamos podamos hacerlo unidos a ti, porque separados de ti nada podemos hacer. Es tu gracia, es tu espíritu, es tu poder, es tu palabra, es tu suficiencia, nunca nosotros. Siempre eres tú, nunca nosotros, Señor. Si nos usas como instrumentos en tus manos, solamente es para la gloria del Dios Padre, del Dios vivo. Oramos, Señor, agradecidos por este tiempo y también por los alimentos que nos vamos a servir. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.